del trabajo de la semana y podemos concentrarnos solamente en ti. Gracias por darnos no solamente cosas materiales, sino por darnos de tu tiempo. Pedimos al estudiar este tema 7 veces limpio, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos instruya. Si hay alguien que está en el valle de la indecisión en cuanto a entregar su vida a Jesús, te ruego, Señor, que este sea el día en que tomen esa decisión. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias a Segunda de Reyes, el capítulo 5, será el enfoque de nuestro estudio de hoy. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Y vamos a estudiar varios versículos al comienzo de este capítulo. Se trata de la historia de el sanamiento de Naamán, el sirio. Y vamos a ver qué lecciones podemos aprender de esta historia que ocurrió en la época del profeta Eliseo. Empecemos leyendo el capítulo 5 y el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Paremos un momento allí. Era un hombre, un gentil que no pertenecía al pueblo escogido. Es decir, era pagano. Ahora quiero que noten la última parte del versículo 5. A pesar de ser un hombre, un general, varón grande, que fue tenido en alta estima y que era valeroso en extremo, dice, pero, hay un pero era leproso. Ahora, para entender bien lo serio que era la lepra, quiero decirles algo en cuanto a la lepra en los tiempos bíblicos. Hoy en día la lepra no aterroriza tanto a la gente porque tenemos antibióticos. Pero en los tiempos bíblicos la lepra causaba terror porque era una enfermedad incurable y una enfermedad degenerativa que llenaba los corazones de los sanos de terror. Le huían a la lepra. La enfermedad era contagiosa y con el paso del tiempo desfiguraba y desensibilizaba a la persona que había contraído la lepra. Aún hoy es una enfermedad que si no se trata con antibióticos afecta la piel y los nervios. En sus etapas avanzadas, la lepra causa que las extremidades y la cara pierdan por completo su sensibilidad. Es decir, la gente puede pellizcarse y ya no siente porque la piel está muerta. Y con el transcurso del tiempo, la lepra mata al que contrae la enfermedad, si no se trata. Pero en los tiempos bíblicos era una enfermedad mortal sin los remedios que tenemos hoy. Quiero leer una cita del Deseado de todas las gentes, página 227, a donde la escritora describe la lepra. Dice así: la lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos,
era considerada como el castigo por el pecado y por lo tanto se le llamaba el azote, el dedo de Dios. Profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera, era considerada como un símbolo del pecado. La persona que tenía lepra estaba en realidad muerto en vida. Noten lo que dice Números, el capítulo 12 y el versículo 12. Está hablando de la lepra que contrajo María, la hermana de Moisés y Aarón, cuando ella criticó el liderazgo de Moisés. Fíjense cómo este texto dice que una persona que contraía lepra, aunque estaba vivo, en realidad estaba muerto porque finalmente iba a morir de la enfermedad. Dice allí en Números 12 y el versículo 12, aquí está orando Moisés por María para que Dios la curara. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Era estar muerto en vida. Ahora, sí había una conexión entre la lepra y el pecado, como podemos ver en esta misma historia. Noten lo que dice en Números 12 y los versículos 9 al 12. Acabamos de leer el 12, vamos a leerlo en su contexto ahora. Números 12, 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, es decir, contra María y contra Aarón. Y se fue. La nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba, ¿qué cosa? Leprosa. Había cometido el pecado de la murmuración y como resultado contrajo la lepra. Así que dice, he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros ¿qué? ¿Por qué contrajo lepra? Por el pecado. Así que dice nuevamente, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. A la lepra se le denominaba el azote de Dios o el dedo de Dios. En Levítico 13 y 14, 59 veces se le llama la plaga de lepra. La palabra lepra viene de la palabra hebrea que significa azotar y se usa para un amo que azota a su esclavo desobediente. Se concebía que el pecado causaba que el dedo de Dios o el azote de Dios cayera sobre el leproso. No se conoce ningún caso en la Biblia, fuera del caso que estamos estudiando hoy, a donde se curó una persona de lepra en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús sanó leprosos, pero nunca se conoce un caso en la Biblia a donde un leproso se salvó por forma natural. Sencillamente se mejoró, no se conoce. Porque, según la Biblia, el único que podía sanar la lepra era Dios. El poder de Dios. Noten Mateo 8 y el versículo 2 y 3. Mateo 8, 2 y 3. Es un leproso que viene a Jesús. Y dice allí, he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Recuerden esa palabra limpiarme, es clave. Había que ser limpiado de la lepra. Así que dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, otra vez la expresión, sé
limpio, y al instante la lepra desapareció. Solo el poder de Jesús podía curar la lepra. Sin Jesús, el leproso estaba condenado a muerte. Ahora, allá en Siria había una niña que había sido llevada esclava, probablemente por el mismo Naamán, de Jerusalén a Siria. Y esta niña, a pesar de que su amo era gentil y enemigo de Israel, porque la había llevado cautiva, ella tenía una pasión para que Naamán fuese sanado de su lepra. Así que le contó a su señora, le dijo: yo sé que hay un hombre en Israel que puede sanar la lepra que tiene tu esposo Naamán. Así que la esposa le contó a Naamán. Vamos a leer la descripción en Segunda de Reyes 2 y el versículo 2 al 4. Segunda de Reyes 2, 2 al 4. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. La niña había sido llevada cautiva. Podría haber renegado, se podría haber quejado, podría haber despreciado a Naamán por ser gentil y no parte del pueblo escogido, podría haberlo aborrecido por haberla llevado cautiva, pero ella tenía un intenso deseo, tenía amor por las almas, es decir, y por lo tanto le dijo a su señora que Naamán debía ir allá a Israel para que Eliseo trajera sanidad. Así que Naamán decidió ir allá. Hermanos y hermanas, era humillante que él fuera allá para que un profeta del pueblo enemigo lo sanara, pero él sabía que sin sanación no viviría, moriría. Y por lo tanto ahora Naamán va para Israel y lleva oro, plata, mudas de ropa, porque él cree que él va a comprar la sanidad, le va a pagar a Eliseo y Eliseo lo va a sanar. Noten lo que dice el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ahora, Siria quedaba a 700 kilómetros de Israel. Era un viaje largo. Y para hacer ese viaje de Siria a Israel, tiene que haber tomado un buen número de días. Y Naamán va a Israel, la nación enemiga, a un profeta, y cree que va a poder comprar su sanidad. Ahora noten Segunda de Reyes, el capítulo 5 y el versículo 6 y 7. Dice: tomó también cartas para el rey de Israel, es decir, el rey de Siria mandó cartas con Naamán al rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios? ¿Quién era el único que podía sanar la lepra? El rey de Israel sabía, solo Dios. ¿Soy yo Dios que mate
y dé vida. Es decir, si lo sano va a tener vida, si no, es muerto. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, el rey de Israel está pensando, el rey de Siria ha mandado a Naamán sabiendo que yo no lo voy a poder curar para que pueda venir contra nosotros. Así que llega Naamán a Israel. Noten el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, ese nombre es muy interesante. Ese es un nombre que se le da en la Biblia a los ministros, a los pastores. Es decir, Naamán es enviado al pastor de Dios. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Saben, yo voy a menudo a Nueva York y allá los hispanos que predominan son dominicanos. Y siempre que un pastor dominicano me saluda, dice: ¿cómo está, varón de Dios? Porque es una expresión que se aplica a un ministro. Es decir, Naamán es enviado al ministro de Dios. Noten los versículos 9 y 10. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, es decir, para impresionar, con su oro, su plata y sus 10 mudas de ropa, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora fíjense qué insulto este. Primero va a un profeta de una nación enemiga. Viene Naamán al rey de Israel y luego a Eliseo, y Eliseo no tiene la decencia de salir para encontrarlo. Vamos a ver que hay una razón. Así que dice: vino Naamán con sus caballos y con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. ¡Qué insulto! Diciendo, aquí viene el segundo insulto: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará. Y ahora viene la palabra clave: y serás ¿qué? Limpio de tu lepra. Ahora, ¿cómo reaccionó Naamán? Estaba furioso. Primero, el profeta ni viene a saludarlo, a pesar de todas sus grandezas, sus caballos, sus carros, las cosas que trae, y ni siquiera lo recibe. Y luego el profeta le dice: ve y zambúllete en el río Jordán. Dicho sea de paso, el río Jordán no es un río cristalino, es un río embarrado, es un río sucio por barro. Así que ahora Naamán se enoja. Pero antes de decir y describir cómo se enojó, noten que el profeta le dijo que se tenía que zambullir. ¿Cuántas veces? 7 veces tenía que zambullirse en el río Jordán. ¿Por qué 7 veces? El número 7 en la Biblia significa totalidad. Generalmente pensamos que significa perfección, ¿sí? Significa algo completo, algo total. Por ejemplo, se rociaba la sangre 7 veces en el propiciatorio, en el santuario, y el santuario quedaba completamente limpio. Encontramos que Israel circundó a Jericó 7 días y el 7º día 7 veces, y la ciudad fue totalmente destruida. Los jóvenes que eran fieles a Dios en los días de Daniel fueron echados en el horno de fuego, calentados 7 veces. Es decir, no se podía calentar más caliente que eso, totalmente caliente. Apocalipsis menciona 7 iglesias, la totalidad de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos.
Jesús se le presenta con 7 cuernos, significa con total poder. Se le presenta con 7 ojos, que significa que tiene plena y total sabiduría. La Biblia habla de purificar la plata 7 veces en el Salmo 12 y el versículo 6. El número 7 indica totalidad de limpieza. No iba a quedar un solo rastro de lepra, pero él tenía que obedecer el mandato de el varón de Dios. La clave era que él obedeciera el mandato del varón de Dios. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Y Naamán se fue enojado porque su orgullo había sido insultado. Tenía que aprender humildad antes de zambullirse. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Eso es importante. Para este momento, el Dios de Eliseo no es el Dios de él. Invocará a su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Facilito, dice él. Y luego se queja del río. Primero se queja porque el profeta no lo recibió. Y luego ahora se queja del río. Dice en el versículo 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, ¿qué? Se fue enojado. Está pensando, viajé 700 kilómetros para pedirle a un varón enemigo que sane mi lepra, ni siquiera se presenta en persona, me manda a zambullirme, no una vez, sino 7 veces en el río Jordán. Se fue bravo porque estaba lleno de orgullo. Pensaba que era mucha cosa. Pero luego los criados de él empiezan a razonar con él y dicen: te está pidiendo mucho el profeta. El profeta no te está pidiendo mucho. Ve al Jordán y zambúllete 7 veces. Y parece que el discurso de los criados tuvo efecto. Naamán decidió abatir su orgullo y obedecer el mandato del varón de Dios. Muy importante. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera obedecido el mandato del varón de Dios? Hubiera permanecido con lepra y finalmente hubiera muerto. Así que Naamán dice: ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué tal si yo me zambullo 7 veces y salgo leproso? ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Se van a burlar de mí. Pero finalmente la historia nos dice que Naamán se humilló y dijo: voy a obedecer el mandato de Dios porque tengo lepra y me voy a morir si no me sana. Así que se abate su orgullo y él va al río Jordán. Quiero leerles una cita que se encuentra en la matutina Conflicto y Valor, página 228, escrito por Elena White. Sí, ese gran hombre consideraba que estaba por debajo de su dignidad ir al humilde río Jordán y lavarse. Fíjense qué interesante. Sí, ese gran hombre consideraba que estaba por debajo de su dignidad ir al humilde río Jordán y lavarse. Los ríos
que había mencionado y deseado se veían embellecidos por los árboles y sotos de sus riberas, y había ídolos en esos sotos. Por eso no lo mandó Dios a zambullirse allá, porque se practicaba idolatría en los ríos de Siria. Sigue diciendo, muchos acudían a esos ríos para adorar las estatuas de sus dioses. Por lo tanto, eso no hubiera significado ninguna humillación para él. Pero el cumplimiento, ahora escuchen bien, pero el cumplimiento de las directivas específicas del profeta, ¿tenía que obedecer específicamente lo que dijo el varón de Dios? Sí, dice, pero el cumplimiento de las directivas específicas del profeta hubiera humillado su espíritu orgulloso y altivo. La obediencia voluntaria traería el resultado deseado. ¿Qué había que hacer para tener el resultado deseado? La obediencia voluntaria al mandato del varón de Dios. Y luego la cita termina diciendo, se lavó y quedó sano. Ahora quiero leer otra cita en Profetas y Reyes, página 186. Se estaba probando a la fe de Naamán. Sigue diciendo la cita, mientras su orgullo contendía para obtener la victoria. Por fin venció la fe. ¿Qué venció? ¿Qué tuvo Naamán? Fe de que quedaría sano. Finalmente, dice, por fin venció la fe, y el altanero sirio dejó de lado el orgullo de su corazón y se sometió a la voluntad revelada de Jehová. Lo que iba a sanar a Naamán de la lepra no era el agua del Jordán, no eran las palabras del profeta, era la fe en cumplir lo que Dios había dicho. Obedeciendo a Dios, quedaba sano. No era el agua milagrosa, ni eran las palabras del profeta, sino que era la fe obediente de Naamán. Ahora notemos el versículo 13 y 14 primero. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate? Note la palabra clave, lávate y serás ¿qué? Limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Conforme a qué? Clave. Conforme a la palabra del varón de Dios. Ahora escuchen esto, cuando Dios sana, sana de verdad. Dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Quedó sano? Quedó como una nueva criatura. Porque la carne no era la carne de un general viejo, marcado por la guerra, sino de un niño. Ahora sí vamos a leer los versículos 15 y 16. Y volvió al varón de Dios, ya sano, y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco, ahora fíjense, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Reconoció al Dios verdadero como el Dios de él. Antes había dicho el Dios de Eliseo. Ahora dice, ese Dios es el Dios mío, porque me ha sanado de la lepra. Así que dice, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y luego entonces trata de ofrecerle dones al profeta, como si el profeta hubiera sido el que lo sanó. Sigue diciendo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré.
y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. En el libro Profetas y Reyes se explica por qué. Página 186. No le tocaba a él recibir pago por una bendición que Dios había concedido misericordiosamente. No era un don para el profeta, sino un don para Dios, porque Dios había sanado al Naamán, porque Naamán había obedecido la palabra del Señor. Y ahora fíjense que no solamente reconoce al Dios verdadero, sino que se convierte en siervo del Dios verdadero. Dice en el versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Es decir, dame 2 cargas de mulas de la tierra de acá. Oye, qué petición tan extraña, ¿verdad? ¿Dónde vivía Naamán? En Siria. Pero era el Dios de ¿dónde? Yo reconozco al Dios de ¿dónde? De Israel. Entonces, como está recién nacido, él dice, yo quiero adorar al verdadero Dios en Israel, pero yo vivo en Siria. Entonces, denme 2 cargas de tierra de Israel para llevarla a Siria, y entonces yo adoro a Dios en esa tierra. ¿Estaba verdaderamente convertido? Sí, fíjense lo que sigue diciendo. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Y ahora escuchen, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ya no era gentil, era parte del pueblo escogido. Ya no tenía lepra, símbolo del pecado, sino que estaba limpio y sano de su enfermedad. Ahora, ¿por qué dio Dios esta historia en el Antiguo Testamento? Él dio esta historia porque es una ilustración de nuestra condición. Nosotros también estamos llenos de lepra, la lepra del pecado. Y sin un milagro de Dios, estamos condenados a morir, no la muerte física, sino la muerte eterna. Mientras conservamos nuestra lepra, vivimos una vida miserable, sabiendo que eventualmente moriremos para siempre. La sentencia de muerte es sobre nosotros. Pero hay un escape. Y ese escape se menciona en 2 Corintios 5 y el versículo 17. 2 Corintios 5 y el versículo 17. Dice allí, de modo que si alguno está... ¿Hemos visto esa expresión antes? ¿Hemos visto esa misma expresión en temas que he presentado antes? Sí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Como Naamán. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Adiós lepra. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cómo llegamos a estar en Cristo? Esa es la pregunta clave. ¿Saben cómo llegamos a estar en Cristo? La misma forma como Naamán. Tenemos que zambullirnos. No tiene que ser 7 veces, porque el número 7 sencillamente indica totalidad, estar limpio completamente. Note lo que dice Gálatas 3 y el versículo 26 y 27 nos dice cómo llegamos a estar en Cristo, para que podamos ser nueva criatura y las cosas viejas pasen completamente. Dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Llegó a ser Naamán hijo de Dios, sí o no? Sí. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Tuvo Naamán fe?
Sí, porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados. ¿Bautizados cómo? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Para estar en Cristo, para limpiar nuestra lepra, tenemos que bautizarnos. Vamos a Romanos 6 y el versículo 3 al 7. Hay una gran lección aquí. Romanos 6 y el versículo 3 al versículo 7. Dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿cómo? En Cristo, ahí está la expresión clave, en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nos bautizamos en la muerte ¿de quién? En la de Cristo. Es decir, Dios nos considera muertos con Cristo. Sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo pregunto, ¿Naamán andó en vida nueva cuando se zambulló? Sí, ya no tenía lepra. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, es decir, la lepra, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto en Cristo ha sido justificado del pecado. El bautismo no es una mera ceremonia. Cuando nos bautizamos estamos obedeciendo el mandato de Dios por fe. Y cuando sucede eso, sucede lo mismo que con Naamán. Su orgullo quedó abatido y cuando ya no era orgulloso, confió en la palabra de Dios a través del profeta y se bautizó, por así decirlo, quedó limpio de la lepra. Igualmente hoy en día, cuando nuestro yo es echado al polvo y por fe creemos lo que dice Dios, que debemos zambullirnos en el bautismo, nuestra lepra es sana y andamos en novedad de vida. ¿Cuán importante es el bautismo? Mis queridos hermanos y amigos, sin el bautismo que enseña la Biblia, no podemos ver el reino de Dios, ni tampoco podemos entrar al reino de Dios. Así de importante es. Podemos pensar, Señor, sáname así nomás, ¿para qué me voy a mojar? Pero por fe hay que obedecer el mandato de Dios, lo que Dios dice que tenemos que hacer. Ahora quiero que noten Juan 3 y el versículo 3 al 5. Cuán importante es este asunto del bautismo, de abatir el yo, de eliminar el Espíritu Santo, el orgullo, y que tengamos fe en lo que Dios dice, ser bautizados para sanar la lepra y andar en novedad de vida. Dice en Juan 3 y el versículo 3 al 5, está hablando Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo pregunto, Naamán, cuando se sanó, cuando Dios lo sanó, ¿quedó como un recién nacido? Claro que sí, había nacido de nuevo. Se veía por su piel. Así que dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa no ver el reino de Dios? Sigue diciendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede Naamán tener piel como de un niño si es viejo? En otras palabras, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? Ese es el bautismo. Del agua y ¿de qué más? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Saben que en Hechos 2:38
El apóstol Pedro en el día del Pentecostés le dijo a los que estaban presentes allí: arrepentíos y bautizaos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, en el bautismo no solamente recibimos perdón de todos nuestros pecados, sino que se nos da el Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Después de eso, el bautismo da una doble bendición: entierra el pasado y da poder para el presente y el futuro en nuestra vida. Así que dice, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, ¿qué cosa? Entrar en el reino de Dios. Yo tengo fe de que algún día voy a poder hablar con Naamán en el cielo. Será muy interesante hablar con ese personaje. No se me había ocurrido pensar que Naamán sería una de las primeras personas con quien me gustaría hablar. Pero sería muy interesante hablar con él sobre su experiencia. Pero su experiencia nos sirve solamente ahora, porque cuando lleguemos allá, sencillamente nos va a contar lo que le ocurrió, pero ya nadie se puede salvar después de eso. Ahora, ¿es indispensable el bautismo? Marcos 16 y el versículo 15 y 16 lo dice claramente. Está hablando Jesús. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es lo que yo estoy haciendo aquí, predicando el evangelio. Ahora escuchen: el que creyere, ¿creyó Naamán? ¿Creyó la palabra de Dios? Sí. ¿El que creyere, era suficiente creer? No. El que creyere y qué, y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. ¿Mandó Jesús a bautizarse? ¿Es algo obligatorio? ¿Abatir el yo por el Espíritu Santo? ¿Obedecer la palabra? ¿Bautizarse para que el pasado sea completamente borrado, para nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo para vivir una vida santa? Es indispensable, imprescindible. Ahora quiero terminar hablando un poco sobre el apóstol Pablo. Yo creo que no hay un evangelista en el mundo que haya ganado tantas almas como el apóstol San Pablo. No solo cuando estuvo vivo, sino a través de sus escritos. Millones han llegado a ser salvos por el testimonio de Pablo. Pero ahora escuchen bien: Pablo era mala gente cuando se llamaba Saulo. Era asesino, enemigo del pueblo de Dios. Vamos a leer la descripción que él mismo dio de su vida antes de estar en Cristo. Dice el apóstol Pablo, esto es Hechos 26, 10, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Cuántos mártires habría como resultado del apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso? Uno de esos mártires, el más famoso, mi tocayo, Esteban. El relato está en Hechos, el capítulo 7. Saulo estaba presente allí, guardando ahí al lado de las ropas de Esteban. Después él se arrepintió, pero Esteban nunca supo que Pablo se convirtió. ¿Cómo será ese encuentro entre Saulo y Pablo? Imagínense, están en la Nueva Jerusalén. De esta dirección viene Saulo o Pablo, de la otra dirección viene Esteban, y Esteban ve: ¿Saulo?
canalla. No, eso no es lo que va a decir. Saulo, ¿te salvaste, Saulo? Sí. Y le va a decir Esteban, gracias por estar dispuesto a morir. Porque cuando tú moriste, moriste con la cara de un ángel. Y yo sabía que lo que tú decías era la verdad. Esteban tuvo que ver con la salvación de todos los millones que alcanzó el apóstol Pablo. ¡Qué pensamiento tan extraordinario! Ahora, ¿qué sucedió cuando Saulo se convirtió? Se tuvo que bautizar. Noten Hechos 22 y el versículo 16. Hechos 22, 16. Llega a la casa de Ananías y fíjense lo que le dice Ananías a Saulo en ese momento, que llegó a ser el gran apóstol Pablo. Y noten la palabra clave, hay una palabra clave aquí. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice a Saulo, ¿qué es la demora? Levántate. ¿Y qué? Y bautízate. Y ahora viene la palabra clave. ¿Y qué? Y lava tus pecados, es decir, tu lepra. Y lava tus pecados invocando su nombre. Y Saulo de Tarso, el que fue la causa de el aprisionamiento y la muerte de muchísimos mártires, fue sepultado y estaba en Cristo. Todo su pasado borrado. Recibió el Espíritu y ahora se convierte en el más grande predicador de la historia. Recibió también el Espíritu Santo. Esa es la importancia de tomar el paso del bautismo. El bautismo bíblico, que es siendo una persona que entiende lo que está haciendo, que se puede arrepentir, confesar y confiar en el mandato de Jesús, y por inmersión, sepultado debajo del agua, no necesariamente 7 veces, porque el número 7 era simbólico, significaba que iba a quedar completamente limpio, pero zambullido debajo del agua. Gloria a Dios que Dios nos ha dado este camino de escape. Ahora, no quiero concluir en nuestro tema de esta mañana sin hacer un llamado como he hecho en las noches anteriores. El Señor no te ha traído acá por accidente hoy. Dios sabía desde la eternidad que tú ibas a estar aquí. Dios sabía que yo iba a hacer el llamado. Y Dios sabía cuál iba a ser tu respuesta al llamado, a lo que Dios te invita a hacer. Hay alguien aquí en esta mañana que no ha pasado por este glorioso paso del bautismo. Enterrar todo el pasado, no importa cuán lóbrego y terrible haya sido, todo queda enterrado. La lepra queda sanada. Y luego se recibe el Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia al Señor. Hay alguien aquí que no ha sido bautizado, no ha pasado por esta experiencia, que le quiere decir al Señor Jesús, yo quiero estar en ti, yo quiero pasar por esta experiencia. ¿Quiere levantar la mano? Por favor, pónganse de pie, porque aquí tenemos un mar de gente y yo no puedo ver las manos. Por favor, venga aquí al frente, yo voy a orar por usted, voy a orar por los que están viniendo al frente. No importa qué es lo que has hecho, qué vida has vivido, el Señor te está llamando hoy para que entregues tu vida al Señor Jesús y borres tu pasado lóbrego, triste, para resucitar a una vida completamente nueva. Ven, no dejes pasar esta oportunidad. No soy yo el que te está llamando, yo soy meramente el instrumento. Es la voz de Jesús la que te está llamando hoy.
Damos gloria a Dios por esas personas que han respondido, pero se me ocurre que hay otras personas acá que también deberían venir al frente, deberían responder a este llamado del Señor. Tenemos algunos minutos disponibles todavía, así que no queremos concluir sin hacer el llamado que Dios te hace. Gloria a Dios. Se están acercando aquellas personas que han sido llamadas por el Señor. ¿Alguien más quiere venir al frente antes de que yo tenga una oración por cada una de estas personas? Como Eliseo fue solo el instrumento del Señor, yo soy solamente el instrumento del Señor. Y te estoy invitando a lo que Eliseo invitó a Ana.